Sean bienvenidos a nuestra cuarta y última videocápsula en esta materia de clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud CIF. Para esta cuarta unidad vamos a estar estudiando algunos elementos que nos van a servir y herramientas que nos van a servir para poder, en este caso, respaldar lo que nosotros hacemos profesionalmente, que es en este caso, ahora sí, que tratar que estos jóvenes, estos niños, estos pequeños puedan ser en este sentido integradores o formar parte e integrarse a la sociedad. Pero para ello nuestra labor como docentes es tener un respaldo. Y un respaldo importante es a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del artículo primero, recordemos que nos habla de las garantías individuales que tenemos como seres humanos, como individuos mexicanos. Otro artículo muy importante dentro de la Constitución es el artículo tercero, que nos habla específicamente de la educación. Y en este sentido nos habla de una educación laica y gratuita, pero también en estas condiciones podemos ver que este artículo tercero de la Constitución nos habla sobre un concepto muy importante que es la inclusión. Y en este sentido también podemos platicar la cuestión de la parte de la discapacidad. Habíamos visto este sentido, que es la falta de funcionamiento correcto y completo, tanto física, motriz o bien psicológica o cognitiva. Con respecto a este sentido, y nos habla de la obligación de poder incluir o agregar a estas personas en un sentido éticamente hablando, ¿verdad? Y considerando a la CIF como una condición o como una clasificación, ¿verdad? En este sentido, en donde nos habla sobre la inclusión. Y básicamente también tenemos que recordar que la Constitución nos dice y nos señala fuertemente en el sentido de que la educación debe ser laica, ¿verdad? Y también gratuita. Entonces, en las cuestiones teológicas religiosas no podemos, en este sentido, tenemos que respetar estas cuestiones, ¿verdad? Pero esta inclusión hace mucho ruido y a veces puede suceder que quienes no estamos completamente familiarizados, como son a veces los padres de familia, piensan que la inclusión es que tienen que sacar al niño adelante a como dé lugar, ¿verdad? Pero no es esa nuestra función. Nosotros solo vamos a coordinar y vamos a redirigir o a dirigir estas condiciones de una capacidad distinta que tienen los pequeños o los jóvenes. Y eso debe de quedar claramente establecido. También vamos a hablar de la Ley General, en este caso de educación, en donde nos comentan básicamente que es necesario agregar en este sentido la educación en todas las cuestiones y en todas las condiciones de nuestro territorio nacional, pero también es necesario disminuir la deserción en la educación. Y para ello, pues también vamos a poder tratar algunas condiciones importantes de lo que ahora nos piden, como es una educación especial para hoy. Pero recordemos que para poder hacer esto tenemos que tener una currícula adecuada y no es una condición sencilla, es una cuestión hablando desde un sentido profesional, estratosféricamente compleja, porque tenemos que conocer en qué condiciones se encuentra esta persona, este niño, ¿verdad? Y ver hasta cierto punto hasta qué capacidades pudiera él llegar a desarrollar, pero tenemos que tener
un ojo biónico, estimados maestros, para poder dar una condición certera a lo que el niño o al joven pueda llegar a cumplir y a hacerse responsable en este sentido con ayuda, claro, de los familiares. Y aquí vamos a hablar de un punto muy importante que es lo que hacemos en nuestra práctica común. Es que el niño o el joven, dependiendo de la discapacidad que tenga, es necesario tener una sombra. Esta sombra significa una persona que esté a su lado coordinando ciertas condiciones y ciertas capacidades actividades que tenga que en determinado momento llevar a cabo. Se dice de la educación especial, se dice de una currícula adecuada, complicada, difícil, sí, maestros, pero también nos piden que no haya discriminación. Y en este sentido, quiere decir que tenemos que preparar a los jóvenes normales ahora que no tienen una capacidad distinta más que tal vez la falta de adaptación social que tanta falta hace, pero esto tiene que ir con ayuda. Acuérdense que la educación es triangular. Tiene que estar el padre de familia, el alumno y el maestro. El maestro o en este caso la escuela, ¿verdad? Entonces, esta discriminación tiene que venir, la no discriminación tiene que venir desde casa, como valores que tenemos que inculcar para que estos niños en el momento en que ellos ingresen al ambiente social no sean discriminados, porque a veces el maestro, el docente hace todo lo posible por querer, en este caso, agregar o integrar al niño, pero la condición social, los compañeros de escuela a veces tampoco lo permiten. El respeto por la diferencia es importante, debe de ser un tema básico, esencial, diario, como llevar una disciplina, una constancia de estar haciendo ver a cada momento y a cada instante al niño que necesita y es necesario respetar para que entonces los jóvenes discapacitados o los niños discapacitados puedan entrar a este ambiente escolar, ¿verdad? Que no les va a permitir nada de estas condiciones, pero sí, también recordemos, maestros, la sombra tiene que estar guiada por una sombra, tiene que estar la sombra al lado de esta persona, de este niño, porque pareciera que nosotros en este sentido pues tenemos ciertas condiciones que cumplir, que acatar, ¿verdad? Y con ayuda de muchos especialistas en las ciencias, pero no es nuestra responsabilidad poder en este sentido que el niño desarrolle completamente todas las posibles capacidades. Entonces, es necesario esta sombra. Algo muy importante es la accesibilidad que ellos puedan tener, la igualdad para todos, por supuesto, porque todos tenemos derechos, pero también ciertas obligaciones en donde cuando hay una discapacidad, pues a veces se pierde un tanto esto. Entonces es importante el respeto a la inclusión. Inclusión significa integrar, pero la integración es en un sentido total. Entonces, no es que el niño esté discapacitado y que definitivamente no, dependiendo de las discapacidades que tenga, ¿verdad? Pero nos ha tocado ver condiciones a veces un tanto distintas, diferentes, en donde el padre de familia parece que se opusiera a estas condiciones. Entonces, estimados maestros, aquí el objetivo básicamente es qué nos respalda a nosotros, qué podemos hacer nosotros, qué debemos, cuáles son nuestros deberes, pero también cuáles son, por supuesto, en este caso, nuestros derechos como seres humanos, como partícipes de cuidando nuestra ética profesional, el hecho de poder desempeñar una actividad que nos va a permitir, en este caso, tener una educación especial para esas cuestiones especiales, que en este caso serían los alumnos. Y no dejar a un lado estas situaciones que nos pide nuestro gobierno mexicano, que recordemos desde la clasificación de la CIF, vamos viendo que los niveles, pues sí,
se han ido dando para poder identificar cuál es el problema o el padecimiento que tiene el niño o el joven. Sin embargo, también he de comentarles y he de recalcarles, maestros, que de acuerdo a nuestro país, que es un país en donde realmente la aportación que hace el gobierno a la educación es aún todavía minoritaria. Hay países que se dedican especialmente a conocer y a identificar el problema y a utilizar otros niveles desde otro punto de vista más objetivos, más internos, y que va a servir para también, en este caso, incentivar a esta cuestión de poder tener especialistas en una identificación de currícula que realmente pueda servir al alumno y pueda desarrollar todas las posibles cualidades, en este caso capacidades, con el propósito de que pueda llegar a ser un ciudadano en donde se pueda hablar de poder estar trabajando en empresas socialmente responsables, porque también ese sería un objetivo principal, que ese niño con una discapacidad y de acuerdo a las diversas etapas educativas, este joven pueda permitirle tener una educación lo más completamente posible y que pueda desempeñar en un nivel profesional, si es así su condición, poderlo desempeñar y poder incluirlo e integrarlo en el ambiente laboral. Eso es lo que se pretende al final de cuentas. Sin embargo, recordemos también, maestros, que la parte médica pues requiere también de tratamientos y estos son costosos. Entonces, el gobierno, por consecuencia, tiene que poder apoyar y aportar. Por eso tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Y no solamente las personas comunes, sino también este tipo de personas. Estas condiciones surgen a partir de la inclusión 2019, tiene aproximadamente 4 años. 4 años que se ha incluido esta palabra. Pero sí no debemos borrar de nuestros pensamientos y de nuestros ideales que la inclusión es integración hasta donde el alumno lo pueda alcanzar. Entonces, esto es lo que a nosotros nos corresponde analizar en esta última y cuarta unidad. Espero haya quedado claro y espero verlos en la próxima clase grabada. Hasta luego.